Mientras usted mantenga allí su Biblia abierta, hoy es un tema que creo que tiene una pertinencia y estoy seguro que muchos de ustedes tendrán la inquietud de escuchar algunas reflexiones que a partir de hoy voy a estar en un sistemático estudio de este tema de economía y de finanzas desde la perspectiva divina. Esto les digo yo que con temor y temblor lo hacemos, entre otras cosas que porque ya ustedes conocen el deliberado y sistemático esfuerzo que este ministerio ha sostenido, entre otras cosas, al desafiar algunos criterios de la teología de la prosperidad contemporánea. La teología de la prosperidad interpretamos y entendemos a la luz de lo que la Biblia nos enseña, es una de las perversiones, hay que decirlo así, más claras y categóricas del mundo posmoderno. Una perversión, lo decimos, porque ha hecho de las finanzas el auténtico evangelio del mundo de hoy, ¿no? Contemporizando con los valores de este siglo, la teología de la prosperidad ha interpretado lo que nosotros en estudio de la historia del desarrollo teológico del pensamiento en Occidente se conoce como el Kingdom Now. El Kingdom Now surge a partir de la inusitada prosperidad que tuvo los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente la próspera Estados Unidos de los años 80 y de los años 90, esos Estados Unidos de Reagan, los Estados Unidos de los Clinton en su primer gobierno y de los Bush, que luego de la guerra, ¿verdad?, en el Golfo Pérsico, tuvo una incidencia de prosperidad inusitada, impresionante. Después de la caída del muro de Berlín, aquel año 89, el capitalismo parece que brindó un testimonio histórico e incontrovertible de que había triunfado sobre las fuerzas estatistas de la economía. Esto, de alguna manera, parece que la pugna, y cuando yo conversaba esto con el embajador Julio César Pineda, él fue embajador en Moscú para el momento en el que estaba esencialmente pues la Unión Soviética en marcha, y él me decía que cuando él estaba en la Unión Soviética, él decía, este clima de realidades políticas y económicas parece que nunca van a cambiar. Esta gente, yo creo que los faraones se van a quedar tontos con la permanencia, el vigor que yo le veo, la solidez y sobre todo la fuerza militar que apoya a este movimiento político, parece que no es inexpugnable, no tiene manera de resistirse. Y él decía, mi perspectiva como embajador de Venezuela en Moscú era que esto se iba a perpetrar per secula seculorum, quizás por los siglos de los siglos este gobierno duraría. Sin embargo, ustedes pueden ver que el socialismo ha tenido un problema en términos teóricos que nosotros en la academia debatimos. Y yo recuerdo que esto fue un tema de profundo debate, sobre todo para cuando yo suscribí al socialismo como planteamiento político y económico, porque el pastor de esta iglesia fue un militante del socialismo y yo estoy aquí confesando mis pecados públicamente. Para mi vergüenza les quiero dar testimonio de que yo como Pablo, como Saulo, después que encontré la luz de perseguidor me he convertido en perseguido. Pero cuando yo suscribí a la idea, porque ya les voy a hablar por qué lo suscribí y por qué mucha gente lo sigue suscribiendo, y vamos a contrastar algunos valores de la espiritualidad cristiana para ver por qué esta concepción nos es tan seductora. ¿Por qué es tan seductora la perspectiva de un Estado paternalista que venga a resolver los problemas históricos, económicos y concretos de la condición humana? Pero para ese momento yo recuerdo que la profesora Susana Trías, una extraordinaria teórica y filósofo de nuestra universidad, ofertó un curso titulado El socialismo real y sus problemas. El problema que se planteaba en ese curso era que el socialismo funcionaba muy bien en un pizarrón. Ustedes lo pueden ver en un pizarrón de una manera extraordinaria. El problema es cuando se lleva a la praxis gran parte de estas agendas y vemos que lo que decía Churchill, y tristemente pues de una manera quizás sarcástica, luego diría, el problema con el socialismo es que tú les das el desierto de Sahara y en menos de 5 años va a haber escasez de arena. No sabemos por qué, pero
un modelo económico que se enfatiza en la distribución y no en la producción tiene ese tipo de problemas. El problema es cómo distribuir, porque hay un fenómeno de desigualdad económica y social que hay que resolver. Tenemos que quitarle a alguien para darle a otro. La opulencia tuya, de alguna manera, es ofensiva a la escasez nuestra. Y ustedes pueden ver que el planteamiento así ofertado se constituye, oye, en un elemento de justicia social, incluso un planteamiento ético. El tema es, ¿será que la pobreza es un fenómeno de desigualdad de distribución de bienes? ¿Será que la gente es pobre no porque no trabaja, sino porque no hay una distribución equivalente de la riqueza? Y uno de los discursos, por ejemplo, que uno puede recordar, y claramente ustedes pueden ver, seguir la genealogía de este planteamiento, con Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina, un libro que fue refutado por uno de los intelectuales más brillantes que ha tenido la historia del pensamiento contemporáneo venezolano. Yo lamento muchísimo que a nuestros intelectuales no los conozcamos y que no tengamos ni siquiera la perspectiva del valor que tuvo un Carlos Rangel, por ejemplo, con su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Ese hombre, sin duda alguna, si la gente lo leyera, bueno, en la Universidad Central de Venezuela quemaron su libro para el día de su edición, quemaron ese libro y él estuvo vetado por muchísimo tiempo, entre otras cosas porque las tradiciones estatistas venezolanas no tienen su origen en estos 20 años de estatismo y de políticas de Estado socialista, no. El estatismo es una tradición muy antigua de las culturas hispánicas. Y la cultura hispánica es eminentemente estatista e intervencionista. Ya lo decía Carlos Rangel con la visión de las alcabalas. Las alcabalas, a diferencia de las culturas del norte de Europa, del norte de América, ustedes ven que no existen las alcabalas. ¿Y por qué las alcabalas existen en los pueblos del Río Grande hacia abajo y particularmente en los pueblos del Caribe? Entre otras cosas, Carlos Rangel lo dice, porque el Estado hispánico siempre sospechó de la libertad de comercio. Algo que alguien maneje independientemente de mi control me resulta sospechoso porque puede ser una competencia en el poder político. Yo no puedo permitir que alguien crezca económicamente y que luego rivalice conmigo en términos de poder. Además, la forma en la que yo garantizo una retribución a las fuerzas de represión es que ellos tomen un impuesto a través de lo que nosotros conocemos el matraqueo. ¿Qué llevas ahí que también es mío? ¿Qué llevas ahí que de alguna manera también a mí me sirve? Y yo como parte del Estado debo participar de eso que tú llevas ahí. Porque la fuerza represiva del Estado, tristemente, histórica y tradicionalmente en nuestras culturas hispánicas, han interpretado el poder como conquista y reparto. Conquistamos y repartimos. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Vamos a ver qué dice, y yo les prometo, esto es un tema, a mí me resulta interesantísimo. Y yo me he esforzado en estos últimos años en demostrarles a ustedes algo que a mí me resulta fascinante. Fascinante. Esto es algo que a pesar de haber transitado tantos años por la academia, es algo que advertí ya en mi madurez académica. Y es la forma, mi madurez digo yo, a mundo. Qué presunción, qué en este caso mi vida pues ya transitada de la academia. No quiero llamarla madura. Lo que quiero decirles más bien en mi envejecido proceso. Pero fíjense algo, la relevancia de los valores de la fe en la construcción de bienestar y de prosperidad, la forma en la que nuestra cosmovisión cristiana, hay una relación directamente proporcional entre los valores de este libro y la forma en la que Europa del Norte, América del Norte, creció y se desarrolló social, política y culturalmente. Los pueblos que abrazaron la reforma protestante y que hicieron de este libro la norma infalible de fe y de conducta, quizás el primer teórico en advertirlo fue el sociólogo alemán Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Max Weber allí demuestra de que la ética del trabajo calvinista marcó una diferencia sustancial entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Italia, España, los países del sur, o más bien del norte del mar Mediterráneo, los que están en la cuenca mediterránea, tienen las características más propias de una cultura romana, del Concilio de Trento, del mundo contrarreformado. Y el catolicismo y el protestantismo tuvieron dos visiones muy distintas de la economía, de la ciencia y de la cultura. Así que en los pueblos donde el catolicismo se instauró y los pueblos donde se instauró la Biblia, hay un universo de diferencia entre los aspectos económicos, culturales y políticos. Yo no me voy a detener en hablar algo que ya lo he hablado hasta hartarles quizás, sobre cómo la ciencia con Copérnico, en este caso con Newton, la revolución científica que a partir del siglo XVI y XVII se emprendió en Europa, tuvo su responsabilidad en los valores de la espiritualidad cristiana. Tenemos un Newton que nos dice la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, luego Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, porque se nos demostró de que el Dios creador del cielo y de la tierra también es el Dios del átomo. Así que podemos traducir el vocabulario de la naturaleza, la racionalidad de un mundo en una complejidad formidable, en vocabulario algorítmico, matemático. Es gracias a la idea de que hay un Dios racional detrás de la creación. Eso le dio un impulso sustancial, mientras que en la España, ¿verdad?, contrarreformada, Felipe XVII le prohibía a los jóvenes marchar a las universidades del norte para formarse en la ciencia, porque eran ciencias paganas, y estaba prohibida la interacción académica con otras culturas que tuvieran otro tipo de desarrollo y de esplendor. Y eso se legó acá en la Universidad de Caracas, cuando tenemos un Suárez de Urbina, teniendo que escribir encriptadamente en las cátedras de cosmología y en las cátedras de filosofía natural, los adelantos que en términos científicos ya Europa tenía largo tiempo marchando, tenía que de manera encriptada tener que traducir algunas de esas ideas a los jóvenes en nuestras universidades, en nuestro continente, porque la iglesia instituida perseguía cualquier forma de ciencia en su desarrollo. Pues tenemos vacunas, tenemos antibióticos, tenemos analgésicos, tenemos la posibilidad de operar y de prolongar la longevidad y el bienestar del hombre. Fue gracias a la idea de un libro que en el siglo XVI se le dijo: basta de seguir tradiciones humanas, a la ley y al testimonio, porque si no es como dice este libro es porque no les ha amanecido, se secará la hierba y se marchitará la flor, pero esta palabra va a permanecer para siempre. Y cuando un pueblo dice eso, muchas cosas buenas suceden. Ahora, esta no es la confesión del Kingdom Now, y lo llamaban Kingdom Now a esta teología de la prosperidad porque decía, como lo diría uno de sus patriarcas, Benny Hinn: yo no creo en las calles de oro en el cielo, las calles de oro tienen que ser ahora. El mar de cristal es ahora. Todo eso es ahora, el reino es ahora. Esa visión premilenialista le legó a la iglesia la idea de que el campo donde el hombre encontraría redención es en este siglo. Y esta perspectiva de la teología de la prosperidad contemporánea desenfocó. Usted ve que estos teóricos y estos expositores no hablan de la segunda venida del Señor. ¿Por qué no hablan de eso? Porque la iglesia no necesita que el rey venga. La iglesia, al igual que la iglesia del Vaticano en la Edad Media, la iglesia tiene que reinar ella. Y cuando la iglesia reine, Cristo vendrá alegóricamente a reinar a través de nosotros. Esa no es la versión bíblica. Eso no es lo que dijo Daniel. Eso no es lo que dijo mucho menos Jesús en Mateo 24. Y mucho menos lo que el libro de Apocalipsis enseña. Yo creo que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y como vemos las cosas, quizás a lo mejor no termino el culto. Y el Señor nos viene, lo cual sería muchísimo mejor.
Pero tenemos un problema de enfoque y de perspectiva. Claro que perdió el rumbo la iglesia. Perdimos el rumbo. Y ahora yo quiero invitarles a abrir su Biblia. Claro, esta es la introducción de un largo camino que espero en el Señor ustedes y yo podamos transitar. Saben que los temas controversiales son susceptibles de ser mal interpretados. El apóstol Pablo, quizás uno de los temas más complejos de la literatura bíblica, es el tema de la gracia. Porque la gracia es escandalosa. La gracia le da al hombre que no merece algo salvación. La gracia desafía a los méritos y a la meritocracia porque le está dando al hombre algo que se supone es inmoral darle, bendición. Y claro que va a contrapelo de la perspectiva deuteronómica de entender la vida. En Deuteronomio era: si tú haces lo bueno, te va a ir bien. Si tú haces lo malo, te va a ir mal. Y no es que Dios cambió de idea. Es que nuestra naturaleza hacía imposible el cumplimiento de la ley, y la ley lo que ponía en evidencia era nuestra miseria moral. Ponía en evidencia nuestra miseria moral. La ley es perfecta, el imperfecto soy yo, y esta norma lo que hace es evidenciar la imposibilidad inherente a mi constitución espiritual para yo cumplirla. Solamente un evento de gracia podía transformar mi vida a través de la regeneración del Espíritu. Y por medio de la fe, no por obras, es que yo puedo lograr salvación, porque es evidente que por las obras de la ley ningún hombre podrá ser justificado. Pero la gracia es escandalosa. Y Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, nos decía que una de las mejores evidencias de que tú estás predicando bien de la gracia es que eres mal interpretado. Y eso le pasó con Pablo, cuando Pablo decía que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y los detractores de Pablo, que eran muchos, decían: ve lo que está enseñando Pablo. Pablo está diciendo que hagamos males para que nos vengan bienes. Y Pablo, molesto, les decía: pues la condenación de estos hombres no tarda en cumplirse. Falta poco para que estos hombres vean en su piel propia que yo no estoy enseñando ese calembero. Eso es lo que ellos quieren que decir que yo dije. Es un espantapájaros retórico para tirarle dardos, ¿verdad? Y ese vicio del espantapájaros en retórica es poner en el interlocutor palabras que él no dijo para debilitar el argumento. Ese es el argumento del espantapájaro. Y estaban diciendo los detractores de Pablo que él decía: pequemos para que tengamos mayor gracia. No, eso no significa que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Significa que en la imposibilidad nuestra, frente a un hombre contrito y humillado que invoca salvación, no importa el deterioro moral suyo, habrá gracia suficiente para darle un nuevo comienzo. Si usted se dispone en contrición y en arrepentimiento a invocar el auxilio que viene solo de Dios. Ahora, volviendo a nuestro tema, capítulo 13, verso 23 de Proverbios, dice así. Miren qué interesante. Y vamos a ver algunos temas que seguramente, estoy seguro, a usted le va a traer mucho interés. Capítulo 13, verso 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Proverbios 13, 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. A pesar de que la teología de la prosperidad ha interpretado el evangelio como una mercancía, porque cuando usted le dice a alguien, por ejemplo, usted quiere un milagro, el milagro de usted cuesta un pacto económico, y tan grande sea su ofrenda, tan grande va a ser su milagro. Así lo dicen los grandes patriarcas de este movimiento. ¿Cuál es el aspecto en el que no podemos estar de acuerdo? En pensar, por ejemplo, que un evento de sanidad dependa de la ofrenda o del dinero de alguien. Yo no le puedo decir a una persona humilde: mire, traiga $100 que vamos a orar por usted por ese cáncer. A mí me escandalizó una vez una hermana: yo conozco una iglesia que tiene demasiada unción. Y yo doy gloria a Dios, qué bueno que es así. Y la hermana me dice: y barato, 50,000 bolívares el cáncer. Eso es barato, orar por un cáncer por eso. Yo dije: hay iglesias para todo mundo. Esa es la iglesia que se merece
¿Sabe que dijo algo Paul Washer que yo comparto plenamente? El falso profeta es el castigo de Dios al falso cristiano. El que es un falso cristiano va a tener como recompensa un falso profeta. ¿Por qué? Y la Escritura lo dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué significa eso? Así, lo que tú quieres escuchar, lo vas a escuchar. Te vas a amontonar alrededor de hombres que seduzcan de manera sensual tus oídos. No lo que Dios está hablando, sino lo que ellos quieren, lo que tú quieres escuchar. Así que esos falsos profetas tienen detrás de otros, son igualitos a los que les siguen. Así como muchos de nuestros políticos corruptos, la gente que los sigue son igualitos a nuestros líderes. Ay, pobrecitos ellos. No, ese es el líder que se merecen. Ese es el líder hecho a su medida. El falso cristiano tendrá un falso profeta por maestro. Ahora, ellos han dicho cosas como estas, con las que no podemos estar de acuerdo. Si quieres las bendiciones del Salmo 91, traiga $91 o el equivalente al cambio, y Dios le dará las bendiciones del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero yo reflexionaba, decía, pero yo puedo por $1 conseguir bendiciones equivalentes. Porque en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová medita, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Chico, yo por $1 consigo buenas equivalentes bendiciones. Pero esto, así no funciona la fe. Que, miren, yo estoy haciendo aquí una parodia porque no hay nada más inteligente que el humor. El humor lo que hace es poner en evidencia los ridículos de algunos planteamientos. Y decir cosas como la que una mujer con cáncer en Guatemala sucedió. Le dijeron a la hermana, bueno, hermana, para que el apóstol ore por usted, usted tiene que traer $500 para que él la toque. Si usted no tiene $500, con $100 los ancianos orarán por usted. Y si no tiene $100, con $1 que usted ponga, hacemos una oración general. Parece que la hermana no tenía ni $1. Nadie oró por ella. Y la pregunta es, ¿así es el Evangelio? Ese es el Evangelio de Jesús. Por supuesto que esto es una estafa que debe hacer, hermanos, la única respuesta que tiene este tipo de conductas, y por eso quiero dejar bien en claro, porque a pesar del énfasis que yo he puesto en contra de esta perspectiva del Evangelio, hay algunos miembros y siervos, bueno, siervos digo yo, personas que afirman ser cristianas, que dicen que yo estoy emparentado con el Evangelio de la prosperidad. Y algunos de ellos son incluso de nuestra organización. Personas que dicen, Jorge es un hombre del Kingdom Now, del G12 y de la teología de la prosperidad. Bueno, eso es lo que hace, además de ser una ostentación de ignorancia supina, porque yo creo que no han estudiado ni un poquitico de lo que es la teología moderna y contemporánea para poderme clasificar en ese. El que me ha escuchado predicar, ya yo creo que estará fastidiado de que yo les reitere este tema. Sin embargo, a pesar de esos detractores, yo tengo que hablar de esta realidad, reiterarla, porque a pesar de eso, tanto dentro como fuera, tenemos personas que han visto la prosperidad de esta iglesia y la han confundido con que nosotros estamos mercantilizando con el Evangelio. Porque sin estar vinculados a la teología de la prosperidad, para la gloria de nuestro Dios, hemos prosperado con los que más que los que mercantilizan con ella. No hace falta manipular gente. No hace falta estafar a la gente ni a la iglesia para que Dios nos dé un templo nuevo y para que Dios pueda suplir lo que falta en nuestras vidas conforme a sus riquezas en gloria. Los que quieren mercantilizar con el Evangelio y hacer de la palabra de Dios y del oficio espiritual una mercancía, lo único que los espera es esta afirmación. Entonces Pedro le dijo, porque Simón el mago, ofreciendo dinero a cambio del don celestial, dijo esto: entonces dame a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impulsiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Simón el mago le ofreció dinero a Pedro y a Felipe para que le diera unción. Eso es un pacto, esto es un contrato económico. Hermano, este tema de los pactos económicos de enlace se tiene que acabar. Eso es una vergüenza para el evangelio. Y Jonás tiene que ser confrontado, y yo creo que ya lo ha sido de manera reiterada, pero está incurriendo en la falta de Simón el mago al pensar que con un contrato mercantil yo puedo imponerle a Dios mi agenda y decirle, tú tienes que hacer esto porque ya yo di. Seguramente que el que le gusta este concepto fue brujo cuando no fue creyente. Y le gusta pensar que Dios está hecho a su medida, que Dios está comprometido a hacer lo que Él le dijo, ya yo hice algo por ti, tú tienes que hacer lo que yo te pedí por mí. Este concepto desconoce la idea de la soberanía irrestricta y unilateral de nuestro Dios. Ese es un Dios de caricatura creado dentro de la sociología de una cultura neoliberal capitalista, que ya usted va a ver que no es lo mismo que el liberalismo, que tristemente cree que Dios es una maquinita donde usted le mete una moneda y aprieta el botón para que salga el refresco. Es un aparato muy viejo. Pero ustedes se acordarán esas neveras que uno le metía una moneda y uno escogía el refresco o la chuchería. Metías una moneda y apretabas ahí. No, ya yo te di el dinero, ahora yo aprieto el botón y tú me das lo que yo declaré y yo dije. ¿Qué Dios es ese, chico? ¿Qué caricatura de Dios? Ese no es el Dios de la Biblia. A la gente que le quiere decir a Dios lo que Él tiene que hacer después que le da dinero, miren lo que Dios le responde. Para dejarlo claro y aquí en video, per secula seculorum, para que quede un testimonio histórico de la postura de Alfa y Omega frente a este tema. Esto es lo que le espera al que piensa que puede negociar o manipular a Dios con su dinero. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso es lo que le espera al mercader del evangelio. Y la palabra y nuestra oración es que se arrepientan los que suscriben esta distorsión del evangelio. Arrepiéntanse para ver si quizás les sea perdonado ese pensamiento. Es un tema muy serio y ya usted va a ver por qué. Porque el dinero bíblicamente es un tema muy serio. Por dinero usted puede ver a familias divididas. Por dinero, que es uno de los dioses de este siglo y quizás la divinidad que mayor culto tiene, hay personas que podrán decir, yo no le rindo culto a ninguna imagen ni a ninguna estatua, pero la gente puede tener la avaricia como conducta y dice la Escritura que la avaricia es idolatría. La avaricia es una de las formas en las que nosotros podemos traducir nuestro corazón desviado y en la que nosotros podemos rendirle culto a algo distinto que a nuestro Dios. Ahora, ¿será que Dios condena la prosperidad? No. ¿Será que Dios condena? ¿Será que yo tengo que hacer un voto franciscano para ser cristiano? Es decir, yo tengo que ser un pobretón, ¿verdad? Mendigando, que no pueda ayudar a nadie, sino que todo el mundo me tiene que dar. Esta visión del asistencialismo es muy católica, ¿sabes? Y ese franciscano, lo conocemos nosotros en modelos retóricos como el argumento ad blazarum. Uno de los que desafió este criterio fue Renio Tolina, en una ocasión cuando estuvo en una campaña interesantísima tratando de resocializar a los motorizados de Venezuela. Reni era un tipo formidable. Yo lamento muchísimo no haberlo podido tener la edad suficiente para poder disfrutar de ese formidable venezolano. Increíble, increíble. Para mi sorpresa, luego que estuve estudiando parte de su biografía, me di cuenta que era evangélico, era protestante. Decían que aparentemente, así lo ve usted en Wikipedia, no es la mejor fuente, quizás me da pena decir aquí que estuve explorando en Wikipedia,
Pero si usted ve allí dice que él era protestante. Me llama la atención y voy a tener que explorar un poquito más. Quizás eso da razón de algunas de sus ideas políticas y económicas. Y recuerdo que en un debate con una ADECO estaba Reni diciendo, pero chico, tenemos que educar a los motociclistas a que respeten las normas de urbanidad, de que tengan que respetar al transeúnte, que respeten los semáforos, los pares. Y le dice la ADECO, chico, es que tú tienes algo contra los pobres, ¿no ves que la persona que está en una motocicleta es porque es una persona pobre? Y Reni le replica y le dice, ¿quién te dijo a ti que por ser una persona pobre yo puedo violentar el derecho de otra persona? No es que él es pobre, pobrecito, él puede tragarse la roja. Él es pobre, pobrecito, se puede tragar el pare. Él es pobre, pobrecito, puede robar a alguien porque a él le falta. Y eso lo estableció el derecho medieval. El robo es legítimo y en la cultura hispánica contrarreformada existieron dos pecados que eran pecados veniales y no eran pecados mortales. Para la cultura hispánica contrarreformada, el robo y la mentira no eran pecados de muerte. Y usted podía mentir a discreción de alguna contingencia o robar incluso. Yo estoy buscando algunas evidencias de esto en las tradiciones filosóficas coloniales venezolanas e hispanoamericanas. Bueno, tengo el mejor tutor para esto, el doctor Ángel Muñoz García, una autoridad universal en términos del pensamiento latinoamericano y colonial hispanoamericano, donde ellos ponían por evidencia algunos juristas de que, bueno, una de las formas en las que el hombre podía reivindicar su derecho laboral era robando al patrono. Yo puedo sustraer algo que a mí me falta, porque después de todo el patrón ahí le sobra. Y eso se ha instituido en nuestra cultura. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué político en Latinoamérica, yo les invito a que ustedes me digan esto, qué político del México hacia abajo usted sabe que lo han metido preso por decir mentira, por decir una mentira? Les invito a que hagan eso. Aquí nos mienten y les creemos. El trabajo de él es que, y miren, hasta hacemos chistes. No, chico, el problema es que él robaba y dejaba robar. Que robe, si me deja robar está bien. Y ustedes ven a los humoristas y dicen, nuestros políticos de antes tocaban 4. O sea, salpicaban para los lados. El problema de los políticos ahorita es que tocan arpa. Todo es para adentro. No salpican. El problema no es que roben, el problema es que no salpiquen. Y todos presumimos, decía Arturo Uslar-Pietri, tenemos una sociedad de mediocres que tiene muchos cómplices. Y si alguien prospera, ¿qué se habrá robado? ¿Qué habrá hecho malo para haber robado? Y claro que es una comunidad de resentimientos sociales que tiene un cultivo sociológico perfecto para un modelo estatista donde un caudillo redentor venga a decirnos, yo voy a distribuir y poner todo esto en orden. Porque robar y mentir, si es necesario, no es pecado. En la Biblia dice que ni los mentirosos ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Y por eso usted ve que a un Nixon lo metieron preso por mentirle a la nación. Y acaba en Suecia, hace unos años atrás, un par de años atrás, una diputada sueca llegó a tener que dimitir de su cargo como senadora del Estado porque no pudo justificar el origen de los fondos para comprarse un pañuelo de marca internacional. De firma. Dijo, no tiene, bueno, se vio obligada a dimitir su cargo porque esa cultura reformada, usted se preguntará y usted ahora dirá, porque ahora quiero abordar el tema de la prosperidad y con esto quiero decirles, ¿es pecado prosperar? No lo es. Miren lo que dice Pedro, por favor, en Juan, tercera de Juan. Miren lo que dice en tercera de Juan. Juan le escribí al anciano Agallo, amado a quien amo en la verdad.
Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Está pidiendo que sea prosperado en todas las cosas. Y es interesante ver que no está hablando de una prosperidad solamente espiritual, está hablando de los elementos que le son necesarios a la condición humana. Mis queridos hermanos, a pesar de que los bienes materiales no son el horizonte último de nuestra búsqueda, son necesarios. Y déjeme decirle que la segunda causa de divorcio, porque este es uno de los problemas que yo más abordo en mi oficina, después del adulterio, porque la Escritura da la posibilidad incluso de las nuevas nupcias después del adulterio, la segunda causa de el divorcio son incompatibilidades económicas. Dos perspectivas de las finanzas distintas. Y claro que la economía trae problemas, porque quizás usted tiene una visión romántica de la vida y usted le puede decir a su mujer, no, mi amor, pero es que yo te amo mucho, y después de que pasan 2, 3 semanas y usted no ha llevado comida a la casa, pues tristemente ya empezará a preguntarse, pero yo me casé con un proveedor o me casé con un hombre con visión contemplativa, que él cree, por ejemplo, de que la riqueza a él hay que darle. Tiene la idea de que a él hay que darle. La visión es que yo no tengo que producir, yo tengo que recibir. Esta concepción del Estado, del asistencialismo religioso, infectó nuestras perspectivas políticas. Y tenemos eso que ya yo he hecho una parodia. Le iba a decir al hermano Alexander que me consiguiera ese video porque creo que estaba en la televisora, en una de las donde él está, donde sale un sujeto diciendo es que aquí no le dan una casa a uno. Un tipo, eran como las 2 de la tarde y tenían lagañas todavía, con sin camisa, estaba así, y con un chor y una chola, es que aquí no le dan casa a uno. Pues la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es interesante, mis queridos hermanos, que la prosperidad es un elemento fundamental porque la Biblia dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que yo también tengo manera de negar mi fe, y una de las maneras de negar la fe no es solamente divorciándome de lo que la Biblia dice, sino siendo un mal proveedor y no proveyendo para mi casa. Ahora, tenemos una economía que marcha contrapelo de la prosperidad. Y les voy a decir por qué esto, a grandes rasgos, voy a hablarles por qué no funciona un modelo estatista de economía centralizada. Les voy a explicar, antes de hablar de cuáles son los caminos que el testimonio histórico nos ha dado para prosperar. ¿Cuántos quisieran escuchar eso? ¿Qué han hecho y cuáles son los caminos que se han tomado para el desarrollo personal en términos económicos? Y aquí me voy a predicar a mí mismo, porque todos estamos viviendo las contingencias de una economía. Quizás tuvimos una Navidad muy triste en muchos casos. Ustedes pudieron ver que en otros años la avenida Manaure estaba congestionadísima para toda esta fecha, nada más estuvo congestionada el 24 y el 31. Pero quizás no hubo el flujo económico que siempre se espera de prosperidad, de rehabilitación económica del último trimestre del año. La gente espera conseguir su aguinaldito, conseguir chico para ver si pinto la casita, si compro el aire acondicionado que se dañó, si reparo el cacharrito de carro, me compro uno nuevo, si le compro ropa nueva a los hijos. La Biblia dice que el criterio para el contentamiento es que así teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. El problema es que el sustento y el abrigo en términos de la economía contemporánea no es posible en plenitud. Y mucho menos cuando usted ve la forma en la que se retribuye el salario que el Estado nos brinda. Usted, si no tiene una remesa y no tiene un aspecto económico que le diversifique los ingresos, usted no puede sobrevivir. Uno de los grandes quebrantos que económicamente hemos vivido en nuestra Venezuela es que la economía y la ficción de presunta rehabilitación económica no la brindó la rehabilitación del aparato productivo nacional. No es que la industria petrolera se activó nuevamente. No es que la inversión foránea o la inversión nacional activó el aparato de producción de la minería del sur o de la producción petrolera nacional. No, es que teníamos una economía de remesas. El proceso recesivo producto de la guerra de Ucrania ha puesto en crisis a la economía global y ahora las personas que nos remesaban no pueden hacerlo con el mismo vigor que en otros momentos
Y sufrimos las contingencias que, como lo dicen los economistas, estornuda a los Estados Unidos y se resfría a todo el mundo. El que está en Colombia, el que está en Chile, el que está en los Estados Unidos, ahorita está viviendo una inflación sin precedentes en ese país. Ahora vamos a hablar con objetividad, con ciencia, no con vaticinios, con declaraciones y con... No, yo creo que Dios ha puesto, y por eso dice, busca la sabiduría ante todo. Y luego dice que uno de los criterios para tener llenas las despensas es cultivando la inteligencia y buscando la sabiduría. Porque aún con sabiduría se hará la guerra, dice la Escritura. Y la sabiduría es mucho más útil que la fuerza, luego diría Salomón. Y tenemos una lucha que librar también por el sostenimiento de nuestras finanzas y de nuestras familias. Así que tenemos una idea: si yo no puedo proveer, he negado mi fe y soy peor que un incrédulo. El criterio de asistencialismo, vamos a ver, ¿cuál es el mejor político? El que más me da. El que menos esfuerzo me garantice, yo no tengo que trabajar, sino que como yo vivo en una cultura lúdica del festejo, chico, el que me permita a mí invertir más en mis vicios y en mis recreaciones y yo no tenga que enfatizarme en el trabajo, chico. Ese dinerito que me voy a beber yo y me lo voy a apostar, mejor que este político es bueno, porque ve, yo pude beber y pude jugar porque él me dio una bolsa y le llevé a la mujer la comida. Ese es el tipo que va a tener mi voto. Pero la Biblia dice que alguien así no merece comer. La Escritura dice que debe ser puesta en la lista de asistencia. Miren lo que dice, por favor, en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo y amado hijo Timoteo. Timoteo le está dando instrucciones, está en la iglesia de Éfeso y aparentemente, por supuesto, hemos tenido una visión donde el Estado, la asistencia, el asistencialismo es el que va a brindarnos desarrollo personal, y creemos que la política el político es bueno si me da. Ya usted va a ver que ese no es el criterio de un buen político. El criterio de un buen político es que cree las condiciones para que usted pueda trabajar con libertad y usted pueda prosperar sin ningún tipo de restricción y temor a que su economía sea sustraída y que sus libertades económicas sean respetadas. Que existan garantías jurídicas de que si usted compró una casa, usted no la va a expropiar y usted no va a ser, por razones de una presunta justicia social, tener que ser enajenado de su patrimonio, porque hay garantías jurídicas que le permitan a usted impulsar su desarrollo personal. Pero miren lo que dice Pablo a Timoteo. Verso 3 del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí honrar es una visión metafórica de la restitución material. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista de atención social de la iglesia. Sea puesta en la lista de atención la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, este es otro tema. Pero miren acá. Verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son viudas. ¿Se están dando cuenta que aún en la gestión de asistencia social de la iglesia hay criterios de selección? No se puede crear la idea de que esa visión del Estado paternalista, que es propia de la visión del Vaticano,
Tenemos que incorporarla porque la Biblia pone restricciones a la manera en que la iglesia tiene que administrar la asistencia social. Que no se convierta, y luego en la Didaqué, un documento que sirvió de norma jurídica o más bien norma ética de la iglesia en su incipiente desarrollo. En la Didaqué decían los primeros padres de la iglesia que si alguno después de llegar a la iglesia no tiene un oficio, tenlo por falso profeta y falso maestro. Porque no puede utilizar la idea de la benignidad cristiana como un instrumento para negarse a proveer a su familia. Está dando una clara evidencia de que este es el motivo. ¿Por qué de alguna manera nos seduce tanto esta visión de la economía? Y ya esto es la introducción, perdonen lo extensa de esta introducción, pero es que hay muchas preguntas que seguramente usted tiene. Tiene muchas preguntas que hacerse. ¿Por qué de alguna manera tenemos un resentimiento frente al rico que prospera y nuestro sentimiento es que nos han cultivado la idea de que si prosperó fue porque robó? Esta visión la fundó Marx en su libro El Capital cuando nos brindó la idea de la plusvalía. Y déjeme esta compleja teoría económica resumírsela en pocas palabras para ver si yo puedo hacerle entender qué significa esto de la plusvalía. El tema es que él decía, el rico se hace rico es porque a ti te pone a trabajar 8 horas o 10 horas de trabajo y el trabajo que tú produces o la manufactura que tú realizas, él te la paga por debajo de su valor real y todo lo que él no te paga a ti está enriqueciéndolo a él. Es decir, la plusvalía es que tú estás siendo enajenado de tu real fuerza productiva. Él te pone a ti a producir un blue jean, ¿verdad? Que el blue jean costó su producción $2, él te paga unos centavos de dólares por haberlo hecho y después él lo vende en $30. ¿Quién hizo el blue jean? Tú. ¿Y por qué él se queda con la mejor tajada? Porque él es el dueño de los medios de producción. Y como tiene la máquina de coser, como tiene el hilo, como es el dueño de la tela, como es el dueño del cierre, como es el dueño de los botones, él tiene la potestad de definir cuál es el criterio en el que se va a vender el producto, teniendo él los medios de producción. Entonces luego te explota enajenándote de tu real fuerza productiva. A ese fenómeno de enajenación de la real fuerza productiva se le conoce como plusvalía. ¿Se da cuenta? La economía, lamentablemente, hay que estudiarla, porque tomamos muchas malas decisiones es por desconocer de muchos de estos principios. Entonces usted lo ve así y dice, Naguará, pero tiene razón. Mundo, ¿quién se mató haciendo el blue jean? ¿Quién lavó el aire? ¿Quién pegó los bloques? ¿Quién pintó la casa? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué yo no veo? Y salen las canciones, tanto trabajar y no tengo nada, no, tanto trabajar. Y sale Billos y todos bailamos eso y dice, verdad es, tanto trabajar. Y entonces, ¿cuál fue la idea de Marx? Vamos a quitarle los medios de producción al capitalista y los ponemos en las manos del pueblo. Y ahora va a ser patrimonio social de la comunidad y vamos a revertir la simetría. Le quitamos los medios de producción y ahora es el Estado quien administra la propiedad. Pues lo que hicimos fue cambiar de dueño. Porque lo que en realidad sucedió fue lo que nos advierte Abelardo Villegas, estamos ante un fenómeno de sustitución de élites. Lo que hicimos fue, quítate tú para ponerme yo, a través de la fuerza represiva del Estado, yo pude desplazar a esta economía y cuando yo esté encumbrado voy a crear elevados impuestos que garanticen de que los que quieren crecer y competir conmigo no puedan hacerlo, porque los impuestos van a impedir el crecimiento de los que después quieren levantarse como competencia de mi hegemonía de mercado. Y en nombre de una reivindicación social yo voy a quitar estos medios de producción con una retórica donde yo digo de que esos medios ahora los administra el Estado, es de todos. Todos sabemos que la administración de esa propiedad privada en realidad quedó en las manos de otra propiedad privada, pero ahora de unas élites políticas que tienen todo el control hegemónico del poder
del poder, de la hegemonía de la violencia, porque eso es lo que decía Gramsci del Estado. El Estado es la concentración hegemónica de la violencia y utilizo la fuerza represiva del Estado para imponer mi visión política y económica. ¿Qué es lo que dicen los teóricos liberales? Y los teóricos liberales dicen, el problema es que el valor de un producto nunca es objetivo. Tú puedes invertir en el blue jean 25 horas de tu vida diciendo, mira, yo hice este aire acondicionado, yo invertí 40 años de mi vida en hacerlo. ¿Y cuánto cuesta? Pues si yo invertí 40 años, debe costar como unos 20 millones de dólares. Invertí 40, una vida consagrada en hacer ese aire acondicionado. Entonces llegó un tipo y dijo, yo invertí 5 años e hice uno mejor que el tuyo, que enfría 2 veces más, que consume 1/3 del consumo del tuyo y lo tengo en $100. Es injusto, ¿quién me va a pagar los 40 años? ¿Quién te dijo a ti que el valor de eso es objetivo? El valor de toda propiedad siempre es un elemento subjetivo. Y por lo tanto, el que asume el riesgo en la inversión es el inversionista, no el que lo produce. Porque si usted puede decir, yo estoy haciendo el mejor vino del mundo, y yo les digo a ustedes, acabo de hacer el mejor vino del mundo que Chile, bueno, me van a mandar a sicariar a los chilenos, porque les quité el mercado. Y ahora tengo la mejor fórmula del vino y se la vendo a los evangélicos. Y los evangélicos dicen, el pastor está en pecado. A nosotros ninguno bebemos aquí. Pues yo me quedo con mi botella formidable y podré decir, ¿cuánto cuesta? $20,000 este vinazo. Y usted, por mí usted puede guardar todo eso porque yo no bebo. Entonces el valor que yo creía que objetivamente tenía ese producto, me he reconocido que el que define el valor de un producto es la intersubjetividad del mercado. Y eso lo demuestra la Biblia con el sitio de Jerusalén, cuando en este caso el profeta le dice, estaba sitiado el pueblo, mira, ahorita están comiendo heces de paloma, pero mañana va a haber una sobreabundancia en este pueblo y vas a ver cómo el valor cambia cuando cuando existe una oferta sobreabundante, los precios van a cambiar. Porque todo depende de esta ley del mercado, de la oferta y de la demanda. Y Javier Milei nos recuerda algo. El que produce es un benefactor social porque le está ofreciendo el mejor producto en el mejor precio al que no tiene dinero. Porque se ve obligado a competir cuando dentro de este universo de realidades y de ofertas, chico, este está ofreciendo algo mejor que lo mío, por lo tanto va a tener valor subjetivo. No podemos ponerle el precio a un producto porque lo único que usted va a hacer cuando le pone un producto forzado a un producto es desaparecerlo. Dice, ¿cómo yo lo voy a vender en $1 si me costó $1.50 hacerlo? Si el kilo de maíz cuesta $1.50, ¿cómo yo voy a vender la harina en $1? ¿Qué es lo que pasa económicamente? Se esconde la mercancía, se crea un mercado paralelo y después se compra la harina que sí existe, pero a $3. ¿Y quién tiene la harina? El que dijo que no la vendieran a más de $1. Porque cree la ley que persigue la libertad, pero yo después teniendo el producto, lo vendo al precio que mejor me parezca, porque después de todo, no hay en el mercado. Yo mismo lo desaparezco y yo después lo vendo. Y por eso la Escritura dice que el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. ¿Se da cuenta que esto es un tema muy serio? Vamos a ver si yo llego al domingo que viene. Pero este es el costo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A su nombre sea la gloria. ¡Qué bueno! Vamos a ver entonces. Los teóricos y los economistas, los Chicago Boys, Milton Friedman, alguien al que yo le recomiendo a los jóvenes leer. Estamos hablando de los teóricos de la escuela austríaca. Por favor, lean a von Mises, lean a Rothbard,
lean a los teóricos de la economía liberal que le dieron una pela a la visión estatista de la economía en debates universitarios. Les demostraron una economía centralizada no funciona. El único contexto para las libertades y la prosperidad es la libertad política de mercado. Si no existen libertades en términos y garantías jurídicas para la libertad y la garantía de la propiedad, estamos condenados al fracaso económico. Una economía que se quiere imponer desde el Estado nunca ha funcionado y Arturo Lapietri se nos murió diciéndonoslo. Nos lo dijo Arturo Lapietri, nos lo dijo Carlos Rangel, nos lo dijo Renio Tolina, nos lo dijeron los grandes teóricos del Estado y sobre todo Rangel y Uslar nos recordaban que estamos ante un fenómeno politológico aberrante. Una nación que vive del Estado en lugar del Estado vivir de la nación. Pues yo no necesito una bolsa, yo necesito un salario que me permita elegir lo que yo voy a meter en esa bolsa. Yo necesito la posibilidad de que mi trabajo sea retribuido de manera equivalente a mi esfuerzo. Yo quiero que se garanticen mis derechos económicos y sociales, diciéndole a la gente, la propiedad privada es inalienable porque es pecado, también es un delito. Y reconocer que el valor de un producto nunca tiene un valor objetivo, sino que tiene un carácter subjetivo y por lo tanto, ¿cuándo es que yo me voy a ver enajenado de mi auténtico derecho? Santiago, por favor. Santiago. Mira lo que dice aquí rapidito, porque me conviene también brindar el equilibrio social de esta perspectiva. Con esto alguien podría decir, bueno, el pastor es un fascista que después de todo no está velando por los intereses del trabajador, en este caso, y de la propiedad del empleado, ¿no? Pero mira lo que dice aquí. Capítulo 5, verso 7 de Santiago. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pero en el capítulo 5, verso 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que os han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Saben cuál es el fenómeno que Dios condena? El fenómeno de la explotación. Pero la explotación, estamos aquí hablando no de que el producto tenga un valor objetivo, sino que el pacto acordado de acuerdo a la retribución equivalente porque digno es el obrero de su salario, no le sea retribuido al trabajador. Retener el salario de un trabajador un día después y mantenerle el salario represado y que la inflación termine consumiendo el valor real de su salario es un fenómeno de explotación. Y ese clamor está llegando a los oídos del Dios de los ejércitos. Si usted le dice a una persona, como en una ocasión pasó aquí con un hermano, un comerciante muy famoso de la ciudad le pidió que le decorara su panadería o su negocio, no me acuerdo si era venta de ropas o de piñatas, no me acuerdo. Él hizo, esto cuesta tanto, hágalo pues. Y cuando lo hizo, le armó todo, el tipo le dijo, pues esto es lo que yo te voy a dar, porque esto no cuesta lo que tú me habías dicho. Eso es estafa. Y el trabajador fue utilizado como un medio enajenándolo de su dignidad. Si usted le dijo, por esta tarea de trabajo voy a dar 100 bolívares, y luego usted con astucia, aprovechándose de la condición suya, dice, te voy a dar 20 porque no tengo más, y te espera ahí. Usted está incurriendo en una falta y Dios no lo va a tomar por inocente. Si usted contrata a un empleado
y usted le dice, voy a hacer el motor del carro, y después que usted anda en el carro rodando y lo rodó, usted le diga, mi hermano, no tengo los cobres, gracias por el fiado, cuando tenga cobres te pago. El clamor de ese hombre va a subir a los oídos del Dios de los ejércitos. Y Dios no va a tomar por inocente al que violenta el derecho ajeno. Así que su poder no puede ser un instrumento para oprimir a otro, porque hay un Dios que puede cambiar la rueda. Y ya usted va a ver que todo lo que voy a decir aquí de cómo construir prosperidad está mediatizado por este principio. ¿Dios tiene que ver con la prosperidad? Sí. ¿Será Dios el que da la posibilidad de que alguien prospere? Sí. Ya a ustedes les hemos dicho, el tsunami del 2004 fue Dios quien lo hizo. Y usted, antes de que ore por mí, le voy a citar el texto bíblico que lo dice. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Isaías 45:7, para que se sepa desde donde nace el sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, que creo la paz y formo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Así que ni Satanás puede dar un palmo hacia adelante si Dios no le da el permiso. Algo que nuestra teología de la prosperidad niega. Y que la iglesia de hoy no puede. Ve esto como, le suena herética a la Biblia, de tanto que se ha divulgado esa mentira, de que usted es el soberano, de que usted le da órdenes a Dios. Pues el Dios de la Biblia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que obra y no tiene que preguntar cómo hacerlo. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él es el Rey soberano de la historia. Y ante la incapacidad histórica del hombre para transformar sus realidades, hay un Dios que levanta las manos y dice, yo soy el Dios soberano de la historia. ¿Tiene Dios que ver con la prosperidad? Por eso usted se tiene que poner a derecho con Dios, porque ni todo lo que yo le voy a decir a continuación para prosperar va a funcionar si Dios no es el dueño de esa ecuación. Miren lo que dice en Primera de Samuel capítulo 2, por favor. Primera de Samuel capítulo 2. Samuel, la mamá de Samuel, Ana, como le dijo John Piper, ustedes pueden saber lo que una iglesia cree por lo que canta. Por eso yo soy tan celoso de lo que los músicos cantan. Porque mucho de lo que nosotros creemos lo dejamos ver es a través de nuestra alabanza. Usted debe adorar con inteligencia. Y miren qué inteligencia tenía la mamá de Samuel para adorar. Capítulo 2, verso 6 de Primera de Samuel. Jehová mata y él da vida. ¿A usted no se le ocurrió pensar que es Dios el que mata? Y usted dirá, pero Dios mío, ¿cómo es eso de atribuirle a Dios algo que yo no puedo? ¿No es Satanás el que vino a matar, hurtar y destruir? ¿Por qué aquí dice ella que Jehová mata? ¿No le parece una buena pregunta? Parece una contradicción bíblica. Pero esta contradicción se solventa si usted estudia un poquito Job y se da cuenta que lo que Satanás adelantó no lo pudo haber hecho si Dios no le da previamente permiso. Así que la orden ejecutiva siempre viene del trono altísimo de nuestro Dios. El día de mi muerte está pautado por Él. Y no por mucho madrugar va a amanecer más temprano. Porque el día que Dios lo disponga, si usted, ni el día que usted le toque, ni que se quite. Y el día que no le toca, ni que se ponga. Joa puede decir amén, aleluya. Yo doy gloria a Dios porque me salvó, ¿verdad? A Joa. Hoy hubiera sido un día muy triste para nosotros. Pero somos inmortales hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que tiene las llaves del Hades. Satanás no es dueño ni de la casa de Él. El dueño de la vida y de la muerte, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Reconozca su señorío, reconozca su soberanía, celebre que Él es el Señor. Eso es lo que traduce que Él es el Señor.
Él es el que decide. Por eso yo, hermano, quite la mano de su agresor y ponga la mano de Dios y usted dirá, no, ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Pilatos decía, yo soy la autoridad y tengo el poder de matarte y de darte vida. Pero Jesús lo puso en perspectiva, puedes hacerlo solo porque esa potestad te vino de lo alto. Así que en última instancia la decisión ejecutiva es de Dios. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender y hace subir. Miren Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. ¿Saben qué? Y esto lo estoy predicando a mí mismo. Mi esposa ha sufrido una descapitalización, la peluquería ha sufrido una descapitalización producto de este siniestro. Pero ¿saben qué digo yo? Yo le doy la gloria a Dios porque fue Jehová el que lo mandó. Y usted podrá buscar distintas alternativas, interpretaciones, y podrá decir, Dios está castigando a Joa, Dios está castigando al pastor, Dios está castigando a Andreina, Dios está en disciplina. Usted le puede dar una interpretación punitiva, le puede dar una interpretación formativa, le puede dar una interpretación correctiva. ¿Qué será lo que Dios está haciendo? Ya es un asunto que su soberanía dispone para nosotros. Pero ¿sabe qué me trae a mi consuelo? Que sea cual sea la razón, es Dios el artífice aún de mis quebrantos. Y cuando Él es el que gobierna mi dolor, todas las cosas obrarán para el bien de aquellos que en Él esperamos. Siempre, es imposible que sea de otra manera. Pero para usted poder reposar, y por eso decía Charles Spurgeon, la idea de la soberanía de Dios es la almohada sobre la que yo reposo en mis aflicciones. Porque Él es el que está en dueño. No puedo creer que Dios no tenga nada que ver con lo que pasó anteayer. Él estaba allí, es más, Él dio la orden. Y para la gloria de Dios, para no tener tristeza sobre tristeza, Dios guardó la vida de Joa. Pero fue Dios el que dio la orden porque Él es el que empobrece y Él es el que enriquece. Cuando a mí me robaron la Samurai aquí en el supermarket, llegaron los hermanos con clonazepam, alpran, padame. Decían, vamos a darle un ansiolítico al pastor. Amundo se quedó a pie. Y el pastor, ¿cómo estará? Para la gloria de Dios, el haberme nutrido de esta gloriosa verdad, bíblica verdad, monolítica verdad, me hizo entender que después de todo la mano de mi Dios es la que estaba detrás de mis quebrantos. Y ese día levantamos culto de acción de gracias por lo que había sucedido. Y un hermano me decía, ¿el pastor está alabando a Dios de verdad? Me lo dijo una hermana, ¿o está haciéndose el espiritual aquí? ¿Será que el pastor, yo no puedo creer que alguien le dé gracias a Dios por eso? ¿Sabe por qué yo sí le doy gracias a Dios? Porque Él es el que empobrece y Él es el que enriquece. Y Él es el que después me dijo en Deuteronomio 8, que te hice pasar por un desierto terrible y espantoso para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo terrenal vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová. Y allí vas a aprender a depender de mí. Tu día a día va a hacerse forjado en la oración, en el clamor por provisión, en el clamor por mi asistencia. Tú vas a entender que el proveedor tuyo soy yo y no tu jefe. El proveedor tuyo soy yo y no el Estado. El proveedor tuyo soy yo y no tus fuerzas. Porque no será con ejército ni con fuerza. Quiero demostrarte que yo soy el Señor hasta de lo cotidiano que has perdido. Y entendimos y alabamos a Dios. Porque si Él es el que está administrando esta contingencia, todo está bien. Porque luego le dijo al pueblo, para la postre, hacerte bien. Porque usted está condenado a vencer si ha hecho de Jesús su Señor. ¿Cuántos pueden decir somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Así que el 2023 debe abrazarlo usted con esta convicción. No es solamente un elemento retórico decir que Jesús es el Señor. ¿Qué traduce esta convicción en nuestra cotidianidad? Pues significa que si perdiste el carro, fue Dios el que lo ordenó. Si te quedaste sin trabajo, si tú estás bajo la égida de tu Dios,
Fue Dios el que dio la orden, porque mira lo que dice aquí. Además, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Y luego termina diciendo en la segunda parte del verso 9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Así que el mejor negocio que puede hacer un hombre es ponerse de acuerdo con Dios y hacer las paces con Dios y decir, tú tienes que ser la prioridad de mi horizonte de vida. ¿Quiere usted prosperar? Y que usted prospere en todo así como prospera su alma. Pues no es que usted va a prosperar y después busca a Dios. Dice, no, yo tengo que buscar primero lo terrenal para después ocuparme de lo celestial. O sea, así no funciona este negocio. Tú vas a tener que vivir por fe. Y a lo mejor te enseñaron que esperar en mí es un acto de vagancia. Pero es la única dependencia saludable que tú tendrás en tu vida. Porque si no dependes de mí, te vas a hacer esclavo de la voluntad de otro hombre. Y esa dependencia sí te va a esclavizar. Y vas a estar a merced de la voluntad de un hombre y no de la voluntad de tu Dios. Y el Señor, miren lo que de alguna manera tiene que decirnos. Este tema de la prosperidad también es reforzada por Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio. Miren lo que dice acá antes de entrar en este tema. El Señor le dijo a un pueblo que sufrió mucho, porque usted sabe cuánto pan necesitaba 2,5 millones de personas para transitar por un desierto terrible. Es como si Dios nos dijera, uno de nosotros, mira, tú tienes que mudar a Maracaibo. De Maracaibo lo vas a mudar para el oriente del país. A todos los maracuchos que están ahí los vas a montar, 2,5 millones de personas. Y lo primero que uno como gestor pregunta, ¿y de dónde voy a sacar comida y agua para toda esa gente? ¿Y los viejitos? ¿Y los niños? ¿Y los animales? ¿Usted se imagina el portento logístico de mover 2,5 millones de personas? R.C. Sproul se dio la tarea de hacer unos números y él comenta en un número redondo que se necesitaba un ferrocarril de 2,5 kilómetros diarios de comida para darle comida a esa gente. ¿De dónde va a salir un ferrocarril de 2,5 kilómetros de largo? 2,5 kilómetros de largo es de aquí al Paredón, más o menos. Creo que un poquito más. O un poquito menos. Pero usted se imagina diariamente agua y provisión. Eso es cómo tú vas a embarcarte. El Señor prometió y Él va a cumplir. ¿Puedes creer eso? Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos peregrinando en un lugar que no es nuestra tierra. Y Dios dijo, no te va a faltar el pan y no te va a faltar la bebida. ¿Puedes creerlo también? Ahora, ¿qué retrospección? Ahora ya iban a entrar a la tierra prometida y Moisés montado en los montes de Moab haciendo una reflexión retrospectiva de todo lo que sufrieron. Del 2016, del 2018. ¿Se acuerda esa vez que, muchacho, el mango se convirtió en el árbol nacional de Venezuela? El cambur lo llamaban el quitarruido y era más anhelado. Eso era equivalente a un caviar, muchacho. La gente rebajó tanto que tenía que pasar 2 veces para una vela. Tenía que pasar, parecía un cable. Pasar los hermanos famélicos. Los hermanos perdieron peso porque privaron sus comidas para dárselo a los hijos. Terribles circunstancias. Miren lo que Dios tiene que decirnos de eso. Capítulo 8, verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Hablábamos unas semanas atrás que el origen de la crisis siempre está en la soberbia. La soberbia es la madre de todos los pecados. Y cuando la soberbia toca la puerta de su corazón, Dios tiene la obligación de corregirnos. Porque es el pecado equivalente a la lepra que te insensibiliza. La soberbia es el pecado de Satanás y por eso convierte ángeles en demonios.
Así que si la prosperidad va a corromperte, Dios te la va a quitar. Es lo que está diciendo aquí. Pero no necesariamente la soberbia tiene que ser tu camino cuando tú estás siendo prosperado. Miren, antes de continuar con esto, lo que Pablo le dice a Timoteo también. Y quiero hacer la armonía para que usted vea la hilvanación de que sí se puede, en este caso, prosperar y al mismo tiempo ser bendecido espiritualmente. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Está diciendo Pablo, esas cosas que tú tienes en abundancia, Dios te las dio para que las disfrutes, pero que el dinero es buen esclavo, pero muy mal señor. ¿Ve la diferencia? Que no se convierte en el señor de tu vida, sino en el esclavo de tu vida. Y continúa, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces se puede ser rico y también ser un hombre próspero espiritualmente. ¿Qué es el peligro que Dios advierte? El problema es que cuando te haces rico se te infla el pecho. Y te crees superior porque tienes la equivalencia de que ser es tener. Tienes la idea metafísica, antropológica, de que el ser es equivalente al tener. Y esa disociación es aberrante y es herética. Tú eres lo que eres es por la gracia de Dios y Dios puede enriquecer lo que ya tú eres. Pero eso ni cambió ni enriqueció nada de lo que Él ya hizo en la cruz por ti. Mira lo que Él espera. Sino que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, como usted seguramente se siente cuando está limpio. Lleno de serpientes ardientes, de comerciantes y de personas que le espeluchan el salerito. Y de sed donde no había agua y que te sacó agua de la roca del pedernal. Miran cómo Dios, la fuente de tu provisión fui yo. Yo fui el que te di, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. O sea que la soberanía de Dios está detrás de la prosperidad también. Así que lo mejor que usted puede hacer es hacer arreglos con ese Dios. Porque ni todo lo que vamos a decir, ya evidentemente no lo voy a poder decir completo, puedo decirlo hoy, pero todo esto que le voy a decir, usted puede poner esfuerzo, trabajo, diligencia, y usted descuida su vida espiritual. Dios está comprometido a que usted no prospere, porque te ama. Y si usted le da el crédito a su esfuerzo, el Señor va a decir, va a decir que fue su brazo el que lo hizo. Le va a dar el crédito a su fuerza. Le va a dar el crédito a su habilidad. Y esa es otra forma de idolatría que yo tengo que entorpecer. ¿Sabe qué? Yo tuve dos personas muy ricas que una vez me sinceraron algo. Y yo le dije a esas dos personas la misma pregunta. Oye, tú debiste haber tenido un esfuerzo increíble para tener estas riquezas. ¿Y saben qué me dijeron ellos? No. Yo tengo que decirte de que yo no me esforcé. Fue Dios sin duda alguna, y me explicaron los dos los movimientos que le dieron un cambio copernicano a su vida, cómo una transacción de una semana los puso de empleados a ser un portento económico. Y él dice, yo quisiera decirte que fue un esfuerzo mío, pero yo tengo que darle el crédito a Dios. ¿Sabe que ni todo tu esfuerzo, si no va acompañado del Dios que dice que da las fuerzas para las riquezas y el poder para las riquezas? Hay 5 razones para que usted las vamos a desarrollar posteriormente, que de alguna manera le permitirán a usted prosperar en vocabulario bíblico. Honra a Jehová con tus bienes, punto número 1. Punto número 2.
trabajo duro, ahorro e inversión. Y vamos a ver cómo la inversión es la mejor manera de ahorrar. Lo vamos a estudiar. Debes tener tu propio negocio. Y eso nos lo afirman tanto los economistas. Tienes que diversificar tu economía creando no solamente una fuente de ingresos. Tienes que crear más de una fuente de ingresos. Número 3, una sólida red de contactos. Las relaciones pueden cambiar abruptamente el sentido de tu emprendimiento. Y esto lo vamos a demostrar bíblicamente, cómo una persona puesta en un lugar estratégico puede dar un giro copernicano a gran parte de nuestros planteamientos económicos. Otro punto más, reputación impecable. Y no hace falta explicar por qué la honestidad Dios la premia. Vamos a ver cómo la honestidad tiene mucho que ver y la integridad tiene mucho que ver con la prosperidad en vocabulario bíblico. Y por último, cultivar tus conocimientos, porque como dijo Henry Ford, claro que si tú educas a tus empleados, los empleados se quieren ir para hacer ellos después de manera independiente lo que aprendieron. Pero le dijeron a Henry Ford, sí, ellos se pueden independizar, pero yo prefiero que se vayan a tener un ignorante que puede entorpecer lo que yo estoy haciendo. Si te parece peligroso educar a la gente, prueba con la ignorancia a ver si te va a ir mejor. Ahí tenemos un cóctel que trataremos de justificar bíblicamente punto por punto para que usted pueda percibir cómo el 2023 se va a convertir sin duda alguna ya desde una perspectiva práctica, porque usted puede hacer todo esto. Usted puede ser diligente, usted puede ser honesto, usted puede ser esforzado, usted puede tener conocimiento, usted puede tener todo lo que acabo de describir. Pero si usted no tiene una comunión íntima y profunda con Dios, Dios va a decir, la prosperidad no le conviene. No le conviene. Él está poniendo la carreta delante de los caballos y así yo no prospero a nadie, porque yo no he hecho pescas milagrosas en redes rotas. Restaura tu vida y tu comunión conmigo y después conversamos. Amén. Oremos al Padre. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este día. En este nuevo año donde juntos como iglesia nos hemos dispuesto a glorificarte, a bendecirte, a encontrar, oh Dios maravilloso, dirección para nuestras vidas. Hoy, al encomendarnos al fiel cuidado de tu gracia y de tu amor, lo hacemos en el ruego de que tú nos bendigas en este 2023. Que no tengamos temor de malas noticias, Dios maravilloso, ni grito de alarma en nuestras plazas para con nuestras vidas. Que este año 2023, a pesar de los lúgubres vaticinios que pueden estar presidiendo las distintas lecturas del horizonte económico, social y político de nuestra nación, a pesar de que nuestros sentidos revelan desesperanza, hoy queremos afirmarnos en la idea de que Jehová es mi pastor y que nada nos faltará. Tú eres el Dios que abrirá puertas de provisión y de bendición que nadie puede cerrar, y serás el Dios que cerrará puertas de aflicción que nadie puede abrir. Restaura, levanta, fortalece nuestra vida, oh Dios personal contigo, que podamos sobreabundar en fruto de justicia ante tu presencia, que podamos, Rey maravilloso, llevar frutos que traigan gloria a tu precioso nombre, y que tú seas, oh Dios maravilloso, a través de nuestra conducta y nuestros hechos, glorificando nuestras vidas y de aquellos, oh Dios, que no te conocen. Por eso yo te digo, amado hermano, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, hermano mío, y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová, hermano mío, todas las peticiones de tu corazón, porque aquellos confían en caballos y estos en sus carros,
mas nosotros, la familia de Alfa y Omega, en el nombre de Jehová, confiamos y confiaremos. Y tu pueblo dice, amén y amén. Feliz año 2023, que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos con alegría y gozo.